Era todo un ámbito no familiar para mí, pero me di cuenta que Dios me sacó así realmente de mi ámbito tan, donde me sentía tan cómoda, que era trabajando en el Centro de Rehabilitación de Adicciones. Yo hacía las entrevistas de admisión, cuando uno ve cómo llega el joven con su vida destrozada y ver la transformación que Dios hace, para mí era fascinante. Y de repente es como que Dios me dijo, está bien, pero ahora yo te quiero llevar a un ámbito más amplio de servicio. Y bueno, y ahí nació, esto tuvo mucha importancia, este consejo, porque ahí la presidenta del Consejo Nacional de la Mujer nos mostró ese día diferentes dispositivos de ayuda hacia la mujer, y entre ellos estaba la línea nacional gratuita 144, que era para atender a mujeres que sufren violencia. Cuando yo vi eso, no puedo decirlo de otra manera porque fue así, yo vi con claridad que ese era un lugar donde era como una puerta que se abría para que las comunidades como las nuestras, comunidades de fe en este caso, pudieran servir a la comunidad. Pero yo entendí que era por el tema de violencia de género en ese momento. Me acerqué a la presidenta del consejo en ese momento, Nacional de la Mujer, y le ofrecí nuestros servicios. Le dije, mire, yo puedo ofrecer conectarme con todas las instituciones de fe que pueda en todo el país para ayudar en esa línea de atención telefónica, en la parte especialmente emocional y social, porque ellos cuando nos mostraron la base de datos, el apoyo que se daba a la mujer, por lo menos en ese momento, era con organismos del Estado, fiscalía, hospital, comisaría, pero no había otra cosa. Ella me dijo que sí, como nuestra función era asesorarla. Así que a partir de ese momento comenzamos con mi esposo a conectarnos con instituciones de fe de diferentes partes del país, como algo muy pequeño desde nuestra ciudad, para acompañar a mujeres en el tema de la violencia. Cuando en medio de todo esto estalla en febrero de 2018 el tema del aborto, y entonces este pequeño grupito de WhatsApp de estas instituciones que estábamos comenzando, nos dimos cuenta que había algo mucho más grande para servir. Y de repente, bueno, yo no conté todavía, por otro lado, que Dios utilizó nuestra vida familiar también para el tema de la red, porque con Freddy, nosotros tenemos dos hijos, uno de ellos de la sangre y otro hijito del corazón, y Cristian, nuestro hijo del corazón, es hijito de una mamá que en una situación muy vulnerable, y ella siguió adelante su embarazo, tuvo una familiar que la acompañó, y esto permitió que nuestro hijo Cristian pudiera nacer. Ella lo entregó en adopción porque no podía criarlo, y el juez que tomó intervención nos llamó a mi esposo y a mí, que estábamos en lista de espera hacía 3 años, y entonces llegamos al hospital recibiendo a Cristian con 15 días de vida. Esta historia nos marcó para siempre, porque nos mostró cómo el acompañamiento a la mujer que atraviesa un embarazo inesperado, por la razón que sea, hace la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso cuando pasó todo esto que les comento, está el tema del aborto, nos invitan a Buenos Aires a hablar en la primera marcha por la vida, que fue una marcha de miles y miles de personas, y luego tuvimos la posibilidad de hablar también, exponer en la Cámara de Diputados de la Nación, lo que fue un milagro porque todos nuestros legisladores eran abortistas. ¿Quién nos iba a dar un lugar? Bueno, y Dios hizo ese milagro, y el testimonio de nuestro hijo Cristian fue tomado por una cadena de televisión muy conocida de Argentina, y entonces tiene miles y miles de visitas. Todo esto nos permitió contactarnos con un montón de instituciones que no conocíamos y que no nos conocíamos. Instituciones, por ejemplo, de muchos años de servicio como Grávida, los grupos CAM, me da mucha alegría que algunos de ellos están en esta tarde aquí, instituciones católicas, evangélicas, no confesionales. Comenzamos a juntarnos en los lugares, en el Centro Nacional de Oración, en los salones también. Estuvimos en un encuentro de Asiera, que es la Asociación de Iglesias Evangélicas, estuvimos en el Arzobispado de Buenos Aires, así que cantidad de instituciones, cantidad de espacios que nos llevó a crear esta red. Yo le estoy contando así porque así fue. Como ven, esto no tiene nada que ver con nosotros, fue un diseño de Dios que fue uniendo,
Y así fue que finalmente, gracias a esa reunión en el Arzobispado de Buenos Aires, tuvimos el contacto de quien era en ese momento la ministra de Desarrollo Social, la doctora Stanley, con la cual nos conectamos y hicimos un convenio de trabajo para trabajar juntos en esta línea de 0800, que fue presentada en la Cámara de Diputados de la Nación y que luego, por la presión abortista evidentemente muy fuerte, este convenio fue rescindido cuando comenzó. Tuvimos la presión de tener que firmar un anexo para poder seguir con este trabajo, cosa que decidimos no hacer porque era un anexo en el cual de alguna manera nosotros teníamos que hablarle a las chicas que llamaron al 0800 de que tenían la opción del aborto, y eso nunca lo íbamos a hacer. Así que rescindieron inmediatamente el convenio. Ya nos habían enviado la mitad de los fondos a nuestro Banco Nación en Villa Regina, Río Negro, y así como llegaron, volvieron a Nación, pero desde ese momento comenzó esta patriada maravillosa que les estoy contando. Por eso digo que mi agradecimiento en primer lugar es a Dios, porque esto nació en su corazón. Este es el principio de la historia.